Querida comunidad de TCN, Periodismo Digital, qué gusto, estamos una vez más en una edición de la entrevista TCN. En esta oportunidad vamos a conversar con Fidel Intriago. Él es uno de los candidatos a la dirección, a la presidencia nacional de la sede de la Casa de la Cultura, ecuatoriana. Esto será el próximo 16 de agosto. Las sedes, los núcleos provinciales elegirán primero en cada una de sus 24 provincias y luego pues habrá la elección para el presidente nacional. Fidel Intriago, vamos a conocer, mi estimado Fidel, muchísimas gracias por estar acá en TCN Periodismo Digital, unos minutos para conversar y claro, la primera pregunta es, cuéntanos por favor a la gente que nos lee, nos escucha, nos mira, sobre el perfil, el recorrido dentro del sector cultura y en general lo que tú quieras mencionar respecto de quién es Fidel Intriago. Por favor, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos quienes hacen TCN. Es un placer estar acá por primera vez, esperando que evidentemente no sea la última y compartir no solo ahora que estamos en esta coyuntura electoral, sino en adelante. Siempre es ideal hablar de temas de cultura, de las artes, de la gestión cultural, etcétera. Bueno, Fidel Intriago es un gestor cultural que empieza en la gestión cultural desde los 17 años. Precisamente el primer trabajo de gestión cultural que realizo fue programar una muestra de cine sobre derechos humanos para 8 y medio, que es esta fundación cultural, esta sala de cine que queda en la ciudad de Quito, cuando apenas tenía 18 años. Sin embargo, precisamente esta fundación sabe de mí porque desde los 17, o sea, hacía un año ya que tenía un blog donde yo hablaba de cine, hablaba de cultura, pero sobre todo preocupado por la gestión cultural en mi ciudad, que es Portoviejo. Entonces, de ahí en adelante, no he parado de trabajar en la gestión cultural. La gestión cultural es el terreno profesional en el cual he desarrollado mi trabajo, insisto, desde los 18 años. Lo que me permitió precisamente, después de haber trabajado como productor de muestras y festivales de cine en Manabí, como editor y fundador de una revista de cine. A los 19 años fundé una revista de cine que se llamaba Fotograma, llegó a 9 ediciones y por muchos años fue la única revista de crítica de cine del país. Esta revista de cine circulaba en los festivales, en las librerías del Ecuador y también en festivales internacionales. Entonces, esa experiencia permitió de que pudiera ser el director de la Casa de la Cultura más joven de la historia del país. Llegué a Manabí, al núcleo de Manabí, con 27 años de edad y acabamos de ya finalizar nuestro segundo periodo de gestión, es decir, 8 años estamos en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, lo que evidentemente nos ha permitido tener una mayor experiencia en la gestión pública, pero sobre todo en el trabajo territorial de lo que significa administrar una institución cultural pública. También hemos tenido experiencia en lo privado, insisto, en 8 y medio, en Fotograma. Por muchos años fui promotor cultural de la sala de cine Max Cine de Manta. Y también, pues, como gestor de proyectos, tuve una experiencia breve en la docencia. Fui profesor de la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Y también, pues, he trabajado en publicidad porque el título universitario es el de Comunicación en especialidad publicidad y mercadotecnia. También he realizado producciones en YouTube, pueden ver los cortometrajes y las producciones que he hecho. Es decir, una experiencia en gestión y también lo que tiene que ver con la crítica y la producción cinematográfica. Y estos 8 años de estar al frente de la dirección provincial de la Casa de la Cultura de Manabí, precisamente con una gestión que uno de los grandes valores ha sido la descentralización de la Casa de la Cultura, que cuando llegamos estaba centralizada solo en Portoviejo, en el cual recibimos, por ejemplo, solo las escrituras de la sede principal, de la calle Sucre y García Moreno, y nos vamos 8 años después, dejando infraestructura cultural en Manta, con un teatro y una sala de cine, lo que nos convierte en el único núcleo con una sala de
cine del país, por ejemplo. Perfecto, Fidel, muchísimas. Vamos a conversar ya un poquito respecto de tu gestión ya propiamente en el núcleo de esa querida provincia de Manabí. Pero al revisar, al escucharte, ¿no es cierto?, tu descripción dentro del sector del arte, de la cultura, tú vendrías de una generación en la generación que ya empezó a hablar de la gestión cultural. En cuanto al Ecuador, que ya vivió un nuevo marco, un nuevo ambiente sociopolítico, jurídico, institucional, ya con el Ministerio de Cultura. En ese sentido, la siguiente inquietud que tenemos es, ¿cómo ve tu generación? ¿Es posible todavía la existencia de la Casa de la Cultura? Ya no cumplió su ciclo, la Casa de la Cultura ya desde 1944 hasta inicios de este siglo, y es importante inscribirse, como lo han hecho otros países, con institutos de investigación cultural, los mismos ministerios. ¿Qué reflexión tienes respecto de aquello, por favor? Bueno, primero que la Casa de la Cultura es una institución necesaria y lo ha comprobado porque precisamente el gran valor de esta institución es primero su autonomía, que en el camino evidentemente ha tenido problemas, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque precisamente el gran error en estos 80 años de historia de la Casa de la Cultura fue que por muchos años, tal vez un par de décadas, no renovó su visión de cultura, es decir, se quedó con la visión de cultura que era propio de sus inicios, de los 40, de los 50. Una cultura esta que se escribe con C mayúscula, que es elitista, que se concibe como la cultura para los cultos, es culto el que lee y el que escribe es más culto aún. Por eso, en la historia de la Casa de la Cultura se suscribe mucho su trabajo en lo que tiene que ver con el desarrollo de las letras, de la literatura, del libro, y por eso es que eso obedecía a una visión de cultura, pero el concepto de cultura fue evolucionando con los años. Ya no hablamos de cultura, hablamos de diversidad cultural, hablamos precisamente de gestión cultural, hablamos de que evidentemente ya no es una cultura con C mayúscula, sino que todos los pueblos, todas las comunidades, al tener sus costumbres, al tener sus modos de vida, al tener sus imaginarios, al tener sus significados y significantes, tienen una construcción que permite tener valores culturales. Entonces, el gran cambio que se da en la Casa de la Cultura y lo que permite este cambio, que coincidencialmente también es generacional, fue precisamente la Ley de Cultura. ¿Por qué? Porque la Ley de Cultura permitió el candado que tenía ese concepto de cultura, que era la membresía. La Casa de la Cultura, los directores, los presidentes eran elegidos por los miembros, porque de alguna manera con esa visión de que la cultura era para un grupo selecto, eso fue evolucionando y fue, siguiendo con el pasar de los años. Y de pronto tenías a una institución pública que recibía fondos públicos que 200 personas o 100 personas, hasta 50 personas decidían quién la dirigía o no. La Ley de Cultura cambia, rompe el candado con el RUAC, que es el Registro Único de Gestores de Artistas Culturales, y permite que todos los trabajadores del arte y la cultura que ante el ente rector se demuestren que precisamente hacen lo que hacen, tengan voz y voto en la Casa de la Cultura. Si no hubiera sido por la ley, por ejemplo, yo nunca hubiera sido director del Núcleo Manabí, porque yo no pertenecía a ese grupo selecto, a esa membresía, a esa casta. Y ese es el cambio que dio la ley, y eso ha permitido de que la situación de la Casa de la Cultura mejore. Por eso que es necesaria, porque ahora con el valor de que ya no es para un grupo selecto, sino que todos podemos acceder a ella, el valor de la autonomía se fortalece mucho más, porque no obedecemos a gobiernos de turno, por ejemplo, porque tenemos esa autonomía y quienes nos eligen son los artistas y gestores culturales a través de una asamblea. Y eso es un ejercicio democrático que no existe en el mundo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar este 16 de agosto? Artistas y gestores culturales, trabajadores del arte, técnicos, productores, escritores, académicos vinculados a la cultura, van a elegir en sus provincias al director provincial de la Casa de la Cultura, quien dirige una institución pública y que evidentemente obedece a esa asamblea. Luego, los 24 directores recién electos, 20 días después, el 3 de septiembre, eligen al presidente de la sede nacional, que es al cargo que estamos postulando. Este ejercicio, insisto, no sucede, creo yo, en ninguna institución pública, ni de la región, ni del mundo. Y creo yo que es el valor más importante que tiene la Casa y que ha permitido de que sobreviva
80 años a todos lo que ha pasado en este país, porque ha pasado por dictaduras, por democracias, golpe de Estado, gobiernos de izquierda, de derecha, de todo color, y la casa sigue. Pero sobre todo es que ha logrado algo que muy pocas instituciones en este país pueden presumir, que es la presencia territorial. La Casa de la Cultura de Manabí está en los 24 provincias del país, cosa que muchos ministerios no tienen. Hay ministerios que no tienen oficinas apenas en la capital, otros en algunas cabeceras cantonales, pero la Casa de la Cultura, a través de sus sedes, están en las 24 provincias, y muchas extensiones cantonales permiten que esté en el Ecuador profundo. Y eso, insisto, hay que seguir valorando y defenderlo. En ese contexto, mi estimado Fidel, ¿es posible en una historia republicana, en una historia institucional en el Ecuador de centralismo e incluso de bicentralismo, es posible descentralizar la gestión cultural? ¿Cuál es el método, el camino que tú esperas avanzar o transitar hacia esa posible descentralización de la gestión cultural en el Ecuador, por favor? Bueno, es posible, a pesar de que efectivamente existe el centralismo. De hecho, hoy nos presentamos ante una oportunidad histórica. Nunca, en más de los 80 años que tiene la Casa de la Cultura ecuatoriana, alguien de la costa siquiera ha sido electo presidente de la sede nacional. Siempre han sido personas vinculadas a la capital, como por ejemplo portugueños, evidentemente lojanos, como Benjamín Carreo, su fundador, también incluso hasta de la Amazonía ha tenido representantes. Pero de la costa ecuatoriana será la primera vez este 3 de septiembre. Y eso habla mucho también de cómo ha migrado la casa desde los centros y las periferias. Nosotros en Manabí, precisamente, ese fue nuestro objetivo, no replicar lo que criticamos. Si en Manabí, como provincia periférica, criticamos el centralismo de Quito, nosotros, cuando llegamos, no podríamos replicar eso y centralizarlo, nuestra gestión en Puerto Viejo. Es así que abrimos el candado y pudimos trabajar para acercar a la casa a cantones donde nunca la Casa de la Cultura había llegado. Hoy podemos decir con orgullo que la casa tiene infraestructura en cantones como Valle de Caracas, como Chone, Calceta, Bolívar, Manta, Pichincha, también Quipijapa. En el sector rural de Puerto Viejo también tenemos infraestructura, y otros cantones que a través de convenios con otras instituciones hemos logrado también estar. Nos vamos dejando 14 extensiones funcionando, y eso es un valor importante porque nos da a entender de que es posible también descentralizar la Casa de la Cultura con esa experiencia de Manabí a nivel nacional, y que los presupuestos no se centralicen en Quito, sino que aterricen a los 24 núcleos. Con esta experiencia tuya, Fidel, de desconcentración de la Casa de la Cultura, en este caso de la provincia de Manabí, a otros cantones de aquella provincia, ¿qué papel tuvo la sede nacional en cuanto a apoyo administrativo, institucional y obviamente de recursos? Y en eso, entonces, ¿qué nos podrías decir de la relación que debe haber entre la sede nacional de la Casa de la Cultura y los núcleos provinciales? En el caso de tú llegar a la presidencia nacional, ¿qué tipo de relación tú crees que debe encajar entre esa sede nacional y los núcleos provinciales, por favor? La relación tiene que ser permanente, todos los años, todas las semanas, todos los meses del año, y eso es lo que no ha ocurrido. Apenas en estos 8 años de experiencia, con 2 presidencias diferentes, apenas hemos tenido por periodo un programa destacado. Por ejemplo, en el 2019 tuvimos el programa Arte para Todos, que si bien fue concebido desde la presidencia de la República por el expresidente Lenín Moreno, permitió invertir millones de dólares en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura de Manabí. Fueron 4 meses de trabajo, pero que contratamos a cientos de artistas por muchos meses en el país, y también nos permitió equiparnos. Pero eso fue un solo programa en 4 años. De igual manera, en la última gestión, apenas un año, pudimos tener presupuesto
proyectos en los cuales mejorar nuestro presupuesto, que fue el $1,500,000 que se le retiró al Ballet Ecuatoriano de Cámara y que fue distribuido a los 24 núcleos, pero eso sucedió solo una vez en los 4 años. Ahora, nosotros necesitamos tener o hacer lo que la ley dicta. La ley de cultura establece que es papel de la sede nacional establecer planes nacionales de circulación de obras y servicios culturales. Y eso evidentemente no ha ocurrido. Necesitamos que existan circulación por los 24 núcleos y también en los espacios de la sede nacional. Los artistas de la Amazonía quieren estar, por ejemplo, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, en el Ágora de la Casa de la Cultura. Quieren sonar en la radio de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura tiene 2 frecuencias, una AM y FM, que llega a Quito y a otros cantones cercanos a Quito, por ejemplo. Y nunca, desde que yo estoy acá, nos han llamado a decirnos: queremos conocer a los músicos de Manabí, manden sus temas para que suenen en la radio de la Casa de la Cultura. Eso no ha ocurrido jamás. Entonces, eso debe hacer la Casa de la Cultura, establecer planes nacionales de circulación que permita precisamente que los artistas puedan tener más trabajo. ¿Cómo tienen más trabajo? Dándose a conocer, circulando, trabajando, presentándose a lo largo y ancho del país, que los de la Amazonía conozcan la costa, que los de la costa vayan a la sierra, y que todos nos concentremos también en los principales escenarios que los tiene la Casa de la Cultura en Quito. Entonces, planeamos establecer estos planes nacionales de circulación, pero sobre todo trabajar no solo casa adentro, sino también otra cosa que dice la ley y que es vital y que no ha ocurrido desde la creación de la ley: trabajar de manera articulada con el ente rector. En estos años de Ley de Cultura hemos vivido un divorcio entre el Ministerio de Cultura y Casa de la Cultura. Entre IPSI, la Casa de la Cultura ha estado por fuera de esos escenarios. Yo propongo entrar a la ecuación y trabajar como Sistema Nacional de Cultura articulado con el ente rector, con todas las instituciones públicas y también con la empresa privada. Perfecto. Creemos incluso que hay las condiciones históricas en este momento para que aquello se dé. Precisamente nuestra siguiente pregunta, tengo en mis apuntes, iba precisamente en ese sentido, en el tema de la circulación. Además, un poco ya tú nos has dicho, si es que ha sido un problema de decisión técnica, de decisión administrativa, de que no exista esta circulación del arte alrededor de los espacios que son públicos de la Casa de la Cultura. ¿Cuál crees que ha sido el factor y cuál es lo que tú harías para que esta circulación artística pues se genere en el país y en la Casa de la Cultura? Bueno, primero, no podemos, si hay un error que tiene el sistema de fomento en este país, es reducirlo a las convocatorias, a los fondos concursables. Si bien los fondos concursables son importantes porque evidentemente permiten tener una distribución de los fondos más transparente, evidentemente al ser concurso, pero cuando reducimos todo a los concursos, a los fondos concursables o a las convocatorias concursables, evidentemente, ¿cuál es la mecánica de un concurso? Que hay ganadores y hay perdedores, pero el proyecto que pierde se lo condena a no tener la oportunidad de acceder a lo público, ya sea como presupuesto o ya sea como espacios. Y ese ha sido un problema. Hoy apenas se realizan convocatorias para acceder a los espacios de la Casa de la Cultura ecuatoriana en Quito, donde al año apenas tienes 8 ganadores. Entonces, en el año. Eso quiere decir que dejas afuera a cientos de artistas y gestores culturales que sueñan y anhelan con tener esa oportunidad. Nosotros vamos a generar una armonía entre convocatorias, sí, pero también un ejercicio real de programación. Es decir, que estos espacios de Quito tengan programadores que visiten los núcleos provinciales en búsqueda de esos artistas y gestores culturales y que no solo se centren evidentemente en los espacios, sino en otras áreas del arte y en otros procesos del arte. ¿Qué tenemos que hacer? Ver a cada área del arte la cadena de valor y evidentemente en el punto de esa cadena que está más flojo, fortalecerlo. Nosotros en Manabí tenemos una experiencia, te cuento, nosotros tenemos un proyecto que se llama Sesiones en la Casa, que es que la Casa de la Cultura financia la grabación de un video musical en formato sesión en vivo a bandas, artistas manabitas que generan su música inédita. En 4 años hemos
realizado 30 videos musicales alrededor de 22 agrupaciones manavitas. Esto es algo que nunca ninguna institución pública ha invertido tanto en la difusión de la música independiente. ¿Esto qué permite? Que artistas que tenían 20 años de experiencia y no tenían ni una producción decente, hoy tengan un video profesional que mostrar. Y incluso muchos festivales, muchos han tenido contratos o otras oportunidades gracias a esas producciones. Eso lo hemos hecho en Manaví. Nosotros planeamos hacerlo ahora nacional. Y esto es gracias a esa visión que permite identificar la cadena de valor de cada arista del arte y fortalecer ese eslabón más débil. Eso es generar fomento y es generar planes de circulación y exhibición de los productos de nuestros artistas. Y eso es lo que planeamos hacer a nivel nacional. Tampoco, y con esto termino esta parte, es que vamos a inventar el agua tibia. Muchos núcleos tienen grandes propuestas que deben fortalecerse. Cuando hablamos de establecer planes nacionales de circulación, no significa que vamos a estar sentados en un escritorio de Quito definiendo algún programa o algún proyecto. No, hay núcleos que tienen muchos proyectos fuertes que con el apoyo de la sede, en vez de hacerlos locales, se nacionalizan. Por ejemplo, en Manaví, sesiones de la casa. Por ejemplo, Santa Elena tiene un proyecto que en cambio financia la grabación en estudio de temas musicales a los artistas de Santa Elena. Con un poco más de inversión, eso se puede hacer nacional. Y ejemplos así hay en muchos núcleos provinciales. Entonces, lo que hay que hacer es salir de Quito, estar en la periferia y encontrar estas iniciativas y potenciarlas. Perfecto. Muy claro la idea que tú tienes hacia lo que sería una probable administración de tu persona. Ya un poco aterrizando en tu experiencia, para pasar a otros temas, ya aterrizando en tu experiencia en la dirección de la Casa de la Cultura Manaví, tenemos 3 puntos ahí que han hecho noticia. Una fue el tema del patio del edificio, de la sede de la Casa de la Cultura de Manaví, que sucedió con aquello. Otra, tenemos una nota de un colega periodista de hace algunos días respecto de cómo se configuró el proceso de la Junta Electoral para estas elecciones en la sede provincial y pues el tema del teatro en Puerto Viejo. No sé si nos puedas aclarar, puntualizar para nuestra audiencia, por favor. Sí, bueno, la Casa de la Cultura de Manaví en Puerto Viejo está en una zona de riesgo, de alto riesgo por inundación. Toda la vida en las inundaciones fuertes se ha inundado. Esto lo he vivido yo de pequeño y evidentemente cuando llegamos habíamos sufrido una inundación. ¿Qué hicimos nosotros? Rápidamente te lo comento. Primero, técnicamente tener documentos que nos permitan establecer la situación de riesgo. Eso nunca había ocurrido. Solicitamos a la Secretaría Nacional de Riesgo y al municipio de Puerto Viejo, con su unidad de riesgo, que nos dieran sus informes técnicos del estado de la Casa de la Cultura. Y los resultados fueron contundentes. Estamos en zona de alto riesgo por inundación. El municipio no va a permitir construcciones ahí y segundo, el mismo Secretaría Nacional de Riesgos recomienda reubicar. Eso quiere decir, somos institución pública y nuestros recursos provienen de los impuestos de todos los ecuatorianos, por lo tanto hay que ser responsables. Por eso, tal vez se nos pueda criticar que no hemos renovado la sede, pero evidentemente si lo hacemos sería ser irresponsable con los recursos públicos, porque si lo arreglamos, evidentemente viene una inundación y lo va a dañar. Entonces, lo que hemos hecho es arreglar lo que se puede en las zonas altas, por eso incluso el escenario no tenía tramoya, ahora tiene tramoya, lo acercamos más a un teatro, generamos festivales nacionales e internacionales de teatro y le dimos vida al espacio. Pero claro, no se puede hacer más porque la zona es de alto riesgo. En estos 8 años hemos tratado de cambiar de sede, pero esto requiere coyunturas más trabajo coyuntural y mucho presupuesto. Para ponerte un ejemplo, conseguimos un terreno donde hacía años se había establecido la construcción de un teatro, se hicieron los estudios. Dijimos, bueno, ahí hay los estudios de un teatro, pidamos ese terreno y retomemos esos estudios. Mira que nos chocamos con una realidad. Parece mentira que en este país, después del terremoto, ya
las instituciones crediticias como el BEDE, por ejemplo, no financiaba actualizaciones de estudios. Es decir, nosotros buscábamos solo $70.000 para actualizar estudios. No podíamos. Era más fácil empezar de cero y buscar 400.000 que 70.000. Y eso nos dimos cuenta después. Pero el problema fue que cuando firmamos el comodato de este terreno nos pusieron un candado. Y si no conseguíamos financiamiento en 2 años, el terreno se regresaba. El primero de esos años llegamos hasta el Banco Europeo de Inversiones. ¿Qué pasó? Una semana después de esa reunión con el Banco Europeo de Inversiones, vino la pandemia. La pandemia lo cambió todo, el mundo cambió. El primer año de pandemia, ¿sabes cuál fue mi trabajo los 6 primeros meses de la pandemia? Todos los días salía con una furgoneta con víveres para entregar de casa en casa a los artistas porque se morían de hambre. Evidentemente, la construcción de un teatro no era prioridad en ese momento. Se cumplió los 2 años de plazo y el terreno se revirtió. Por eso es que hemos estado con estos tropiezos en lo que tiene que ver con el sueño que es tener un teatro de Portoviejo. Pero hay algo más, que la construcción de un teatro para Portoviejo que no lo tiene, no es solo responsabilidad de la casa, es también del municipio de Portoviejo que tiene competencias, es también de la prefectura, por ejemplo, y sin embargo, en esta parte sí hemos trabajado con ellos, pero en esta parte que tiene que ver con la construcción del teatro, no hemos logrado que se sumen esas instituciones. Pero en ese sentido, mi estimado Fidel, tenemos información, no sé si es que tú nos puedes corroborar, de que ha habido ha habido algún acercamiento, alguna participación del Ministerio de Cultura para mejorar la infraestructura de la sede de la Casa de Cultura Manabí. Por supuesto, y esto es lo positivo, de que afortunadamente, mira que todo eso lo vivimos con gobiernos anteriores, pero afortunadamente en este gobierno, con este Ministerio de Cultura, es que hemos logrado los avances mayores. Por ejemplo, gracias a la gestión del ministerio, nos permitió que Inmobiliar nos diera un edificio para trasladar nuestras oficinas hasta allá. Lamentablemente estamos en esta época ya de un periodo que termina y otro que vuelve, y ya firmamos el comodato. Yo ya dejo con todos los servicios básicos, falta nomás que el nuevo director o directora que entre, pues termine con los arreglos y se haga el traspaso de las oficinas y la biblioteca. Es decir, vamos por fin a solucionar el tema de los bienes de la Casa de la Cultura que ya no corran riesgo por inundación. Y también se ha trabajado en la proyección de otras construcciones en Portoviejo. Pero, insisto, el valor y la Casa de la Cultura no es solo de Portoviejo. Nosotros nos vamos dejando infraestructura en otros cantones donde no existía nunca Casa de la Cultura, y eso es lo importante. Y con el tema de las elecciones, evidentemente hemos tenido una candidatura que lamentablemente puso una acción de protección. Digo lamentablemente porque se han dejado llevar por tal vez comentarios en las cuales son totalmente errados. Creemos que los jueces van a actuar en buena forma y van a desestimar ese pedido porque se dice que nosotros hemos amañado el padrón electoral, cosa que es totalmente falso. Primero, el RUAC no lo maneja la Casa de la Cultura, lo maneja el Ministerio de Cultura. Segundo, si ponemos el número de votantes de la elección pasada hace 4 años, con esta, ¿sabes cuántos han aumentado? Apenas 90 personas. 90 personas que se han inscrito porque, para concursar en fondos concursables, porque es un número, de hecho, un número muy bajo en comparación a otras provincias. Otras provincias han subido 100, 200, 300. Entonces eso quiere decir que nosotros hemos actuado con transparencia y que hemos seguido todos los pasos del reglamento que establece las elecciones y el calendario electoral. Estamos confiados en que, insisto, van a desestimar esas acciones de protección y el proceso va a seguir con regularidad porque ese ha sido nuestro accionar siempre con transparencia. Perfecto. Agradeciéndote, es Fidel Intriago, candidato a la presidencia nacional de la Casa de la Cultura, sede nacional, que se efectuará el próximo 16 de agosto, las elecciones de los núcleos provinciales, ¿no? Y el 3 de septiembre, la nacional. Quisiera que tal vez te despidas comentándonos cómo va el proceso de tu campaña, estás recorriendo, qué opciones tú le ves, cómo está la moral en el equipo, como se dice, agradeciéndote en tus palabras finales, Fidel. Bueno, muy alta porque estamos contentos, tenemos que seguir en este caminar porque nos corresponde conversar con todas las candidaturas a la Casa de la Cultura de núcleos provinciales. Son 80 candidatos y candidatas que aspiran a ser director provincial
evidentemente en sus territorios. Entonces, como candidatos a la nacional, tenemos que acercar nuestra propuesta y mensaje a esos 80 postulantes que, evidentemente, en una ley electoral, todos tienen posibilidades de poder llegar. Y también nos interesa hacer lo que estoy haciendo ahora contigo, es decir, conversar, dialogar, acercar nuestra propuesta y que la gente conozca el proceso. Porque si bien votan, en el caso de Manabí, por ejemplo, 1.600 personas, la Casa de la Cultura tiene que trabajar es para todos los ciudadanos. Y toda la ciudadanía tiene que estar enterada y empoderada del proceso electoral, tiene que estar vigilante y tiene que exigir a los directores y directoras que ganen que cumplan con su plan de trabajo. Lo mismo para lo nacional. Si bien son 26 votos, porque para que la gente entienda, votan los 24 directores recién electos, la sede nacional tiene un voto y el Ministerio de Cultura tiene otro voto, si bien 26 personas deciden quién preside la sede nacional de la Casa de la Cultura, esta institución pública que en el país pues son actualmente 11 millones de dólares que administra, en la sede nacional alrededor de 5, entonces es presupuesto de todos los ecuatorianos y todos tenemos que estar pendientes de este proceso. A mí me interesa que toda la ciudadanía conozca que el 3 de septiembre el país va a elegir el representante de una de las instituciones más importantes de la historia del país. Y eso es lo que estamos haciendo, acercando nuestra visión de cultura, nuestra propuesta de trabajo a todos los artistas, pero también a todos los ciudadanos en general. Perfecto, muchísimas gracias estos minutos, Fidel, y efectivamente, como tú nos señalabas, pues esperamos que no sea la primera y la última y seguir conversando alrededor, como tú señalas, de este importante sector, esta importante institución pública. Les invitamos a seguir nuestros segmentos. Gestión creativa, consultoría, plan de negocios, emprendimientos, actividades empresariales, cultura organizacional, gestión creativa, la mejor consultora en la ciudad de Ambato.